Buenas, buenas, buenas. 12, 7 minutos. Estamos arrancando Bonavita en 530. Pensar que hay gente que quiere que cambiemos esta cortina porque suena muy bajón. Se no acordar los tiempos la cortina. Que cambie algo si quieren que cambie la cortina. Está Charlie Escalante en los controles centrales. Alejandro Aimu, Mariano Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Anon San Severino en las redes sociales. El señor Said Sibel en el estudio. ¿Qué hace? Felicita, me dormí temprano ayer, ¿pasó algo? Nada. Aquí. Llegó el invierno, de repente, hace frío, se nubló. La ciudad de Buenos Aires está encapotada en este momento. 12:07 la temperatura, la máxima para hoy 15 grados. 7 la mínima para mañana, 16 la máxima. ¿Qué es esto? Nos fuimos a julio. Hasta nuevo aviso no remonta la temperatura, ¿eh? Y esta noche llovizna. Bonavita en la 530. Si no cae la nieve venenosa del Eternauta, hoy, mirá, ya está. Sí, Nos salvamos. Se viene un terremoto en Buenos Aires que jamás fue sísmica. ¿Qué más va a pasar? ¿Algo más quieren sumarle a esta jornada? Además del frío, está. o sea, como para que sea todo más bajón todavía. Déjalo así. ¿Qué hace Bonavita? Lindo lunes, ¿eh? Es un lunes en el que todos o gran parte hubiera preferido quedarse en su casa durmiendo, ¿no? ¿Qué te parece? Una gana de taparme hasta los ojos. Sí. Pero bueno, hay que poner la cara, hay que hacerse cargo de lo que está sucediendo, ¿no? Quiero mandar un abrazo grande a los que nos escuchan. Me quedo acá pendientes de Santa Rosa. Qué frío, en serio, 9 grados en este momento, 6 la térmica, la humedad del 78%, también una jornada con bajas temperaturas, 14 la máxima hoy, 14 la máxima de mañana, está fresquito en todo el país, En todos lados, en Córdoba 17 de máxima, 4 de mínima, mañana. ¿Qué dicen cordobeses? Qué frío que hace. Qué frío en Córdoba, una gana de cambiar Córdoba por Uruguay. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? A ver, vamos a mirar algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Salíquelo. Pellegrini, qué dolor, ¿cómo? Qué frío me contaban ayer, ya Frío, empezaron ¿no? a contar. Uy. Qué frío en Pellegrini, querida, me decían. 9 grados en este momento, 7 la térmica, está lloviendo, sí, dramático, realmente dramático. Mendoza frío también, Mendoza, 4 grados de mínima y mañana también 4 grados frío. Sí. Bueno, en fin. No tenemos una... Mirá, Gracias por acompañarnos, mañana nos encontramos al mediodía. ¿Querés una buena noticia? Sí, dale, dame una buena noticia. 27 grados. ¿Dónde? Formosa, señores y señores, Formosa. Un saludo cariñoso a Gildo Infran. Formosa, sí. Formosa, cuando vos estás mirando otra película, los compañeros están ordenados. Bueno, vamos a tratar de repasar todo. Arrancamos con la onda. Vamos a lo hecho pecho, o sea, vamos a tener que afrontar todo esto que está sucediendo, que por supuesto ha dejado un montón de preguntas. Vamos a tener 2 horas para analizar, para escuchar, vamos a ir sumando diferentes voces. Lo cierto es que lo que sucedió ayer nos tomó a todos por sorpresa. Cuando digo a todos por sorpresa, me refiero incluso al propio oficialismo, a los libertarios, que venían muy cabizbajos porque estaban realmente en una encerrona con la cuestión del dólar, la cuestión económica y con todas las denuncias que parece pasaron a segundo plano. A mí me parece que es un punto que está quedando un poco fuera de los análisis y que me parece importante. Digo, no tiene peso, la corrupción no tiene peso, mirá que tiene denuncias con pruebas, que tuvieron que bajar a su candidato por vínculos con el narcotráfico. Parece que eso no tuvo un mayor peso, o quizás el peso lo encontrás en esa gente que no fue a votar durante la jornada de ayer, ¿no? Porque también es el otro dato, la baja participación electoral. Sí, sin embargo, felicita, creo que la pregunta acá tiene que ver con qué peso tienen las candidaturas en las elecciones políticas y si al final uno no vota una idea, una pulsión, un agrupamiento, porque la realidad es que los tipos fueron con la cara de experta en la boleta y así todo ganaron en la provincia de Buenos Aires. Digo, pondría también en tela de juicio qué tanto juega la lista o qué tanto juega el proyecto político que la acompaña.
Y después el otro factor que se está analizando mucho es, y que está bien que así sea, ¿no? ¿Qué peso tuvo la intervención de Estados Unidos? Para algunos ganó Estados Unidos, puede ser una mirada, ganó todo. También me gusta ver quiénes perdieron, en este caso, que hace más, por ahí, tensiona más con lo que estabas diciendo vos, ¿no? Pero obviamente vimos una intervención de Estados Unidos como pocas veces en la historia, un Donald Trump metiéndose de lleno, interviniendo en el mercado cambiario. De hecho, en las últimas declaraciones que hizo hace un par de horas Donald Trump, él mismo admite que está sorprendido por el que pusieron todo y que está sorprendido por el resultado porque esperaban que ganaran la elección, pero no esperaban que ganaran de la manera que ganaron esta elección, ¿no? Básicamente lo intervino económicamente, lo sostuvo en la paridad cambiaria que quería tener el gobierno y le permitió llegar a la elección competitivo. Imagínate qué hubiera pasado si realmente se disparaba una corrida cambiaria, cuando lo único que tienen para vender hoy en día es inflación controlada o relativamente controlada y paridad cambiaria alrededor de 1.500 pesos. Más del 45% fuerte suba de bonos y acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del gobierno en las elecciones. Estoy haciendo un repaso de los títulos a esta hora. El dólar se desploma a 115 pesos tras el resultado electoral y se vende a 1.400 pesos. Todos estos indicadores, la pregunta es ¿qué tan sostenible es esto que hoy contamos, ¿no? Porque así como leemos a veces que se desploma, después viene la subida, vuelve, ¿no? La presión y la subida constante, porque hay un problema de fondo que no está resuelto. Ahora, repasando el listado de ganadores y perdedores, me pregunto, ¿dónde lo ubicamos, por ejemplo, a Mauricio Macri? ¿Mauricio Macri está entre los ganadores o está entre los perdedores? Quizás Mauricio Macri hubiera preferido un resultado que envalentone menos al gobierno como para poder tener una mayor participación en la mesa, ¿no? Mi mirada, Feli, Mauricio Macri, perdedor total, subsumido al color violeta, sin marca propia. Su único candidato fue un tipo que renegó de él durante estos 2 años, como Diego Santilli, y además el espacio en el que tenía algunos huevos, las canastas en las que había depositado algunos huevos, también le fue muy mal. Este espacio Provincias Unidas, que demuestra que la nula avenida del centro en un país polarizado sigue sin encarnar en ninguna de las opciones electorales. Y por supuesto, mucho para reflexionar para el peronismo y para todo lo que es el campo popular después de esta elección. Mucho desconcierto, sobre todo por, qué sé yo, los números en la provincia, por los números en determinados lugares. Las provincias que ganó, el peronismo ganó ajustado, ¿no? Muy ajustado. Mirá lo que pasó en La Pampa, mirá lo que pasó en Santa Cruz. Digo, vale rescatar algunas positivas. Sí. En Santa Cruz se ganó por un puñado de votos. Sí. En Chaco se pierde, que era una provincia en la que se pensaba que iba a ir bien. En Santa Fe, otra provincia en la que circulaban expectativas positivas, paliza de La Libertad Avanza. Pero vamos a repasar algunas provincias. Es interesante ver qué pasó con Provincias Unidas, que está sin dudas entre los grandes perdedores, y en 3-2-1 me parece reperfilando porque el presidente está convocando, diciendo, bueno, vengan los que más o menos queremos una Argentina parecida porque vamos a llevar adelante un cambio, los vamos a necesitar, la mesa está presta para que vengan a sentarse, a excepción de los cucas, ¿no? Ahora, quiero detenerme un segundo en Javier Milei de esta mañana, en el de anoche, en su discurso, y el de esta mañana, un Javier Milei mucho más medido, un Javier Milei que no insulta, ¿no? Algunos se preguntaban si era posible que cambie Javier Milei, le dedicaron bastante tiempo en las editoriales y más preguntando, ¿se puede cambiar Javier Milei? ¿Puede manejarse de otra manera? Bueno, parece que sí, que era posible que se maneje de otra manera, que se muestre más conciliador, que convoque, que es lo que está haciendo en estas últimas horas. Hay una narrativa por parte de Javier Milei que probablemente haya tenido en algunos éxito o los haya motivado a votar de determinada manera ayer. La base del voto ayer obviamente es el antiperonismo. Sin lugar a dudas. Es la base. A partir de allí podemos analizar algún voto más que se suma, ¿no? Pero la base es sin dudas el antiperonismo. Sí, esta refracción ante la posibilidad de que el peronismo pudiese ganar tal como pasó en septiembre, con una diferencia holgada. Ahora, él hace un relato, que es un relato que está muy bien pensado, en el que dice, bueno, estábamos teniendo un éxito en cuanto al crecimiento de la economía, la baja de la inflación, venía todo muy bien. En enero creo que es la fecha que él pone, enero, no dice febrero porque fue la libre estafa, en febrero dice enero, empezaron a venir por nosotros, empezaron a intentar bajarnos y entonces él describe que todos los males de la economía argentina tienen una sola causa y es el kirchnerismo.
El kirchnerismo tira piedras que en algún momento empezó a pergeñar una estrategia que afectara al gobierno y con la pretensión de bajarlo lisa y llanamente al gobierno. Entonces, en esa instancia, él quiso asegurarse con una mirada íntegra de lo que estaba sucediendo, pidió ayuda a Estados Unidos, y Estados Unidos, que no es tan fácil que te ayude, obviamente ve las bonanzas del modelo de Javier Milei y dijo, estamos a disposición, y entonces intervinieron y lograron frenar, dice él, todo eso que el kirchnerismo estaba tratando de llevar adelante. Entonces, bueno, él es una víctima, en todo caso, ¿no?, de un enemigo que es el kirchnerismo. Básicamente, ese es el relato. Y hay héroes en ese relato, los héroes son los que forman parte de su gobierno, él mismo, y por supuesto Estados Unidos, que viene a salvarlo. Sí, los buenos y los malos es algo muy básico que vienen haciendo desde que llegaron. Ahora yo me pregunto, ¿funciona? ¿Está funcionando ese relato? Efectivamente funcionó, Felicita, digo, si su campaña era kirchnerismo nunca más, porque la opción era aglutinar el voto antiperonista, la lectura era correcta. Ahora, un peronismo que no puede organizarse en territorio, ¿no? Entonces, medio raro que el peronismo, si vos la pensás un poco, medio raro, que no puede organizarse en territorio, que esté con unas internas bastante importantes, pero sin embargo parece que son tan buenos como para poner en jaque este gobierno. Todo lo que pasa, y me parece que después en todo caso vamos a hablar, todo lo que le pasa a este gobierno son consecuencias de su propio programa económico. Después lo vamos a repasar en detalle, pero ¿es tan difícil de explicar eso? Sí, yo creo que también, el mileísmo sin duda ganó ayer. Ahora está bueno poner el ojo en qué pasó en el peronismo. La diferencia de votos en provincia de Buenos Aires, alrededor de 400.000, es abismal. Felicitas, municipios en los que se achicó muchísimo la diferencia. En Escobar, por ejemplo, donde gobierna Ariel Sujarchuk, un tipo peronista de muy buenos vínculos con el sionismo y la embajada de Israel, fue el único lugar de la primera en la que se perdió. Venían de ganar por paliza el 7 de septiembre. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pasó con esos votos? ¿Qué pasa con la política de la municipalización, ¿no? Porque si los intendentes se golpean el pecho y dicen, los votos son de los intendentes, estamos en un modelo político que es peor que la provincialización balcanizadora. Claro, ¿no? Los municipios se encierran, las provincias se encierran. No hay proyecto de nación, es tu municipio. Sí, yo siempre he sido muy crítico de la mirada provincialista en este lugar, más crítico soy de la mirada municipalista, cuando la discusión es el color del alumbrado, el barrido y la limpieza, y no el proyecto de nación. Bueno, porque no hay hoy no tenés un proyecto de nación que logre ordenar a todos detrás de ese proyecto, de esa idea, de esa figura o lo que sea, pero no hay un ordenamiento, ese es el problema. Y déjame decirte algo más, Felicitas. De hecho, Fuerza Patria fue como tal en la mitad de las provincias, en el resto tenía otros nombres, porque algunos creen que hay que cerrar en los límites provinciales, y punto. Totalmente, y no ir a discutir las problemáticas de fondo, que es lo que debería discutir un movimiento nacional. Para mí, otro gran error tuvo que ver con la campaña, con que gran parte de la campaña fue salir a pasear la boleta, en vez de aprovechar el tiempo para tirar propuesta, para tirar ideas, para construir un programa. Digo, que la Justicia Nacional Electoral se encargue de enseñar a votar, ¿no es cierto? Creo que cuando vos tenés la posibilidad en un ambiente politizado, ir a meter 2 o 3 ideas que trasciendan la resistencia a Milei. ¿Por qué queremos resistir a Milei? ¿Cuál es el proyecto político que está enfrente? Porque si no, los 2 ejes de la campaña eran enseñar a votar con la boleta única gigante y resistir a Milei. Me parece que ahí no hay mucho para enamorar. Bueno, pero porque, insisto, no está, me parece, esa propuesta ordenadora. No está programa, esa propuesta ordenadora, no, no está en un candidato. Tiene que haber una propuesta que los ordene a todos y que sintetice eso que es tan amplio. Porque vos anoche tenías en el escenario a Grabois, a Massa, a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof. Digo, ¿cómo sintetizás todo eso? No, y con las divergencias que eso expresa, porque ya los hemos visto en el Frente de Todo. Digo, ¿qué diferencia hay entre esa foto y la del Frente de Todos del 2023, del 2021? Entonces, bueno, eso por un lado. Después, claro, es cierto, son 4 de cada 10, ¿no?, que votaron. A mí me sigue pareciendo un número alto. Está bien, ahí sabéis que no. 4 de cada 10 del 65% que participaron. Te lo del 65% también un poco más. Es cierto. Ahora, hay que preguntarse por qué son cada vez más los que se quedan en casa, no van a votar.
por enojo, por apatía, por el motivo que sea, por qué muchos deciden quedarse en casa. Acá también hay otras cuestiones que pueden parecer mínimas, pero que a mí me parece que hay que tenerlas en cuenta. Digo, no hay una política abierta de estimular la votación, no hay transporte público habilitado. No. Y hoy estás en un momento en el que mucha gente cuenta el pasaje. Totalmente, ayer en el subte también mucho control en los pasos y gente que pensaba que podía viajar sin pagar para acercarse a su centro de votación y se desayunaba ahí, que no era así. Me parece que es un punto importante. Pero segundo, ¿por qué no hay una propuesta que entusiasme de tal manera que en un momento tan terrible como este, ¿no? De poder adquisitivo, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo, con los jubilados sufriendo, con las personas con discapacidad sufriendo, con los universitarios que ven lo que está sucediendo dentro de las universidades, ¿por qué nadie logra catalizar todo ese malestar? O sintetizar todo eso con una propuesta. Bueno, parece ser tan difícil, ¿no? Sin embargo, parece que se estuvieran dirimiendo otras cuestiones. Sí, no, y también, Feli, la falta de horizonte de futuro. Yo creo que la falta de horizonte de futuro también se asienta en la incapacidad de haber procesado lo que fue la experiencia del Frente de Todos. ¿Qué fue lo que falló? Si vos hablás con las distintas tribus, cada uno tiene su explicación. Y otra vez, volvemos a lo mismo, la ausencia, la orfandad de un proyecto nacional que ponga 3, 4 temas sobre la agenda y que sean los caballitos de batalla para salir a conquistar el voto que perdiste. Yo recuerdo terminando el gobierno de Alberto Fernández, cuando se estaban discutiendo quién iba a ser el candidato, Cristina lo dijo en más de una oportunidad, pero dijo con claridad, ¿por qué no definimos un programa? Y después los nombres. Nunca apareció el programa. Y a mí me parece que es muy importante que haya una definición de programa que se pueda comunicar. Primero, no hay una discusión, digamos, los dueños de la agenda siguen siendo los libertarios, punto. El dueño de la agenda es el oficialismo, sigue manejándola, que tuvo momentos muy complicados. En esta campaña... Hoy termina de retomarlo. Esta campaña fue difícil incluso para los medios. Momentos muy, muy complicados, sí. Bueno, pero después con la intervención de Estados Unidos... Se comió todo lo anterior. Si no hubiera aparecido Estados Unidos, probablemente este escenario, pero bueno, es contrafáctico. Sí, sería es contrafáctico y también hay que mirar un análisis más geopolítico, ¿no? La importancia real que tuvo Argentina para Donald Trump, que lo recibió al tipo en la Casa Blanca, que le sacó todos sus tweets. Está diciendo... Para mí, ahora Latinoamérica tiene importancia. Yo entro en Latinoamérica de la manera que sea. Por supuesto. Y bueno, encontrará una manera de entrar en Venezuela y una manera de entrar en Argentina. En algunos lugares le abrirán la puerta, en otros lugares entrará por la fuerza. Porque es así, es lo que estamos viendo. ¿Querés una buena noticia, Bonavita? Te doy una mala y una buena. ¿Cuánto sacó Milei en la Antártida? ¿Cuánto sacó Milei? No sé, decímelo. 94%. No, bueno. ¿Querés una buena? Ese dato igual es algo recurrente, ¿no? Sí, siempre le fue bien. Sí, mandale un saludo a los milicos que votan ahí. Claro. La otra, una buena en Colombia, para ver algo bien lejos, ganó las internas un candidato de izquierda, Iván Cepeda, y va a ser el candidato de Petro para la sucesión de las elecciones el año que viene. Así que bueno, déjame meterte una buena noticia, Bonavita. Bien, bueno, esa es una buena. Había que ponerle ganas, pero... No, de todas maneras, digo, me parece que hay que encarar esta situación, que hay que hacer todas las críticas y todas las preguntas que sean necesarias en un momento como este, pero que esta es la misma Argentina que la del 7 de septiembre, digo. Eso es increíble. El escenario es cambiante y volátil. La volatilidad en la adhesión al voto. Lo que hoy tenés, mañana desaparece. Digo, esto me parece que lo saben absolutamente todos. Esta es la misma Argentina que la del 7 de septiembre. Ojo, y también eso que estás diciendo, que compro al pie de la letra, es una advertencia para el gobierno. Las victorias no son eternas, las lealtades son muy volátiles. Hoy te bancan y mañana te pueden llegar a soltar la mano. Sí, absolutamente. Y lo saben. Yo creo que... A ver, ellos mismos están sorprendidos con este resultado. Ellos mismos están muy sorprendidos con este resultado. Ellos no lo esperaban, ya estaban empezando a despedir ministros. Ahora, ratificaste, ayer fue la ratificación de Karina Milei con, venga Martín Menem al lado. Con los listo. Menem, sí. ¿No? Pasó. Punto. Se terminó la discusión acá, me lo pregunto, esto lo pongo en términos de pregunta. Se termina acá, la justicia plancha también viene bastante tranqui, ¿no? Con este tema. Españolo, ¿qué pasó? Fue a votar. Ayer fue a votar José Luis Espert. Sí, increíble, o sea, cara de piedra. El grado de impunidad que manejan. Cara de piedra total. Muchos en su espacio le habían pedido que no lo haga. Fue a votar. José Luis Espert que fue pidiendo respeto.
El tipo de cárcel o bala, ¿no? Un tipo Sí. agresivo, un tipo violento, apareció pidiendo respeto, por favor. Fue a votar, cometió el error de subirse, se convirtió en meme una vez más, ¿no? De huir en la moto, ayer salió a subirse por la puerta trasera de la camioneta como si subiera un patrullero. Directamente, amarrocado le faltaba. Su esposa que le dice, ¿qué estás haciendo? Dale, pasá para adelante, se baja y se sube. Era mejor si no se bajaba, ¿no? Pero se bajó y se subió otra vez por el asiento delantero. Bueno, fue a votar el tipo que, a ver, fueron en la elección en la provincia de Buenos Aires que ganaron, con un tipo que tiene vínculos confirmados con el narco como cara en la boleta, como principal candidato. Total. Y el tipo fue a votar y no pasa nada. Ganó Patricia Bullrich, ¿cuánto? ¿50? Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Terrible, Patricia Bullrich, que nadie, de todas maneras acá tiene un blindaje bastante importante, nadie se comprometió mucho en preguntarle cuáles son los vínculos que tiene con Fred Machado, ¿no? Bueno, Porque el día que che. empiecen a indagar un poquito, tiene aportes de campaña hechos por Lácteos Vidal, que recibe dinero y envía dinero a Fred Machado. Ahí la tenés. En un rato voy a hacer un repaso de algunos personajes que entraron y que van a formar parte de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, y que la verdad que vos decís, che, todo esto, ¿a dónde nos lleva? Sí. ¿Cómo nos deja, no? Bueno, por suerte Karen Reija va a ocupar una banca y también Virginia Gallardo, lo cual me trae muchísima tranquilidad. Tenemos audios de Javier. Sí, quiero escuchar algunos fragmentitos de la entrevista a Javier Milei. Se le hizo laje a la entrevista hoy a la mañana con ese tono y esa cara de preocupada. Hoy se cuidó algunas preguntas. Estuvo Mirá vos. un poco más incisivo, hay que reconocer, en la entrevista anterior, que hasta se molestó un poco el presidente, Sí. ¿no? Hoy no, hoy volvió, le agradeció, creo que le dejó un libro. O sea, hoy el tono de la entrevista fue mucho más calmo. Todo vuelve a la normalidad, aparentemente. A ver. Cuando vos hablas de acordar con los gobernadores, ¿es algo que estás convencido que hay que hacer? Absolutamente. Porque tenés 2 reformas por delante, 3 en realidad que son centrales. Absolutamente. Sí, tenemos varias reformas nosotros, pero Tributaria, laboral y previsional son centrales. sí, pero tienen secuencia. Seguro que sí, si la previsional es la última. Claro, bueno, pero esto no es menor. No es menor. Esto, digamos, a ver, nosotros en la tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, Sí. bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión. O sea, la gente no quiere estar en lo informal. Eso, digamos, por un lado. Eso lo que permite es liberarle recursos al sector privado. Aparte, cuando yo digo esto, lo decía en campaña, alguien podría decir, no, bueno, pero vos prometés bajar impuestos en campaña. Sí, pero lo que pasa es que yo hoy tengo track record, yo ya hice delivery. Antonio, nosotros bajamos 2,5 puntos el PBI de impuestos. Es decir, somos el primer gobierno que le devuelve dinero a la gente. Pero, entonces, no es que es una promesa de campaña. Esto, digamos, es, de hecho, el programa que tiene diseñado el ministro Caputo permite devolverle al sector privado de acá al 2031, si, digamos, o sea, la gente, los argentinos decidieran que nosotros continuáramos, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares. Hoy la deuda argentina es 450.000, nosotros heredamos 500.000 y además otra cosa, pagamos 50.000 millones de dólares de deuda, o sea, somos el gobierno más desendeudador de la historia. Bueno, el gobierno más desendeudado. Dale, Acá cuando te digo dale. que tiene un relato increíble, ¿no? Obviamente que ese relato es mucho más sencillo si del otro lado te tiran todos frentes y no te repreguntan absolutamente nada. Ahora, está bien, vos decías, la campaña se hizo hablando de la boleta, yendo con la boleta para todos lados y explicándole a la gente cómo tiene que votar. ¿Alguien explicó de qué va la reforma previsional que se Yo no viene? escuché a Porque nadie. si los jubilados están al horno, le quitaron los remedios y están bajo la línea de pobreza en este momento, agarrate con esa reforma previsional. ¿Por qué no quieren más moratorias? ¿Por qué quieren estirar la edad de la jubilación? Porque quieren privatizarlas, ni más ni menos. Digo, ¿alguien explicó esto? ¿No estuvo bien explicado en campaña o no estuvo bien explicado en campaña? Para mí fue mal aprovechada la campaña, fue la idea de tirarse con los 2 brazos atrás de la nuca, hacer la plancha y dejar que todo sucediera. Fue un Bueno, tiempo mal aprovechado. es injusto para con muchos decirlo así. No, hay mucha gente que le puso el cuerpo a la campaña. No, digo El en términos discursivos. En términos discursivos no tiraste 2 líneas de laburo. ¿Cuáles fue? Un freno a Milei y a enseñar a doblar la boleta. Claro. Vamos, viejo.
alguien explicó por dónde iría una reforma laboral. ¿Están todos de acuerdo con trabajar 13 horas? O como dice Javier Milei en esta entrevista, ahora vamos a escuchar un fragmento más. Y vamos a generar más trabajo en blanco porque vos te vas a sentar en un escritorio con tu patrón y van a acordar los términos de cómo va a ser ese trabajo seguro. Registrado. Como en la esclavitud. ¿Cómo te va a vos últimamente cuando te sentás a pedir un aumento o a pedir una mejora en tu situación laboral? ¿A mí? Le pregunto a todos los que están escuchando perdón. en este momento. Sí, todos se sienten aludidos. Igual que a todo, me da Claro. igual. Bueno, vos imaginate. O sea, obviamente le quieren sacar poder a las representaciones sindicales, que por supuesto también en esta instancia tendrán que hacer muchos autocrítica, ¿no? De lo que está sucediendo, pero los quieren sacar del medio para que vos discutas en todo caso con la patronal cuáles van a ser tus condiciones de trabajo. ¿Cómo pensás que te va a ir? ¿Lo pusiste a pensar? ¿Cómo pensás que te va a ir en esa discusión mano a mano? De igual a igual te dicen, dale, sí. Es de igual a igual la discusión, igual que la que tenés con el propietario donde alquilás, igual que la que tenés con el médico cuando te dice cuánto te va a cobrar por una práctica, algo que ellos creen que tiene que seguir estableciéndose. Dame un poco más, a ver, de Javier Milei. Para mí es una elección que sobre todas las cosas los argentinos decidieron no volver al pasado. Es una elección donde 2/3 de los argentinos decidieron votar por un futuro mejor, por un futuro de prosperidad, por un futuro de crecimiento. El escenario electoral se había planteado como una confrontación de modelos. Por un lado estaba el modelo, digamos, que representa la izquierda, el kirchnerismo y algunos, digamos, actores de izquierda más o menos radicalizados, que básicamente es como si vos tuvieras una autopista de doble mano y ese carril, esa mano te llevaba a Venezuela, a Cuba. Digo, ese es el modelo que proponían. Bueno, Venezuela, Cuba, esto que está diciendo, lo trabajaron muy bien y lo vienen trabajando hace tiempo, Sí, discursivamente. Totalmente, bueno, pero digo, la realidad es que el gobierno logró con eso volver a construir el fantasma del peronismo y con eso aglutina, capitaliza. Yo vuelvo a decirte, Feli, para mí esto es una victoria del gobierno y hay que poner el ojo en lo que pasó del otro lado. ¿Qué pasa con las composiciones de las listas? Si el peronismo viene a expresar los sectores populares de este país, ¿por qué no hay un solo villero encabezando una lista? ¿Por qué no hay un solo tipo marrón, viejo, en este país que encabece una lista? Saco a Natalia Saracho, de no hay un tipo que sea un negro del barrio, viejo, encabezando una lista. Y la verdad es que también ahí está la explicación, ¿no? Porque si decimos mucho hay que representar, yo quiero que alguien se parezca un poco a mí de los que va a entrar. Sí, claro que sí. Incluso en algunas provincias, en muchas donde han ganado con gente que en algunos casos era hasta desconocida frente a los conocidos de siempre y bueno, capaz que tenés que empezar a hacerte alguna pregunta. Sí. Capaz que te tenés que hacer alguna pregunta con respecto al armado, ¿no? Tampoco caigo en la mirada de un outsider, ¿no? No quiero venir a traer al payaso sin dientes a que encabece la lista. Refiero a eso. Pero sí, tomando lo que decís vos, bueno, ¿qué es la renovación? ¿Qué proceso se tiene que dar el peronismo para discutir las representaciones? ¿Por qué no hay expresiones, por ejemplo, por qué no tenemos uno de los jubilados, gloriosos jubilados nuestros que están todos los miércoles, ponelo en un puesto no expectante? Pero ¿por qué no tenemos expresión de esas luchas sociales que se bancan en la calle tanto? Bueno, me parece que ahí hay otro punto del que tirar. Bien, 12:35, miren, tenemos acá mucho, ¿cómo está esto hoy? Mucho mensaje. Los quiero escuchar en el 1132000530. Pueden dejar su mensaje, nos cuenten cómo ven toda esta situación. Enseguida los vamos a leer también. 1132000530, canal de streaming Somos Radio AM 530. ¿Qué paliza se llevaron los muchachos de Provincias Hundidas? Por favor, realmente. Ganaron en una sola provincia y muy ajustado en corriente. ¿No? 33,8 versus 32,6 en la provincia de Valdés. Supuestamente se iban a llevar todo puesto en las provincias que gobernaban ellos. Córdoba, una paliza. Le pegaron a Schiaretti. Desastroso lo de Schiaretti. Increíble. Jujuy también. Bueno, en fin, enseguida vamos a meternos con un desglose de más datos en las provincias. Vamos a hablar en un ratito con alguien de Santa Fe. ¿Qué te parece? Importantísimo, porque una provincia en la que vuelve a ganar la Libertad de Avanza, una provincia a la que digo, no la podemos tildar de golila, porque hasta hace muy poco tiempo ganaba el peronismo a nivel provincial. Vamos a tener la voz de Agustín Rossi en un ratito. Si todo está bien,
lo vamos a escuchar, vamos a charlar un poco con él de lo que pasó allí en Santa Fe, en donde además, digo, gran derrota para Bullaro también, ¿no? Tremenda. Digo, no salieron bien las cosas. Sí, tremenda. Yo creo que ahí vos das en el clavo cuando decís desastrosa la elección. El principal derrotado de esta elección es Provincias Unidas, porque quieras o no, cuando te pones a ver la cantidad de diputados que entraron, si bien las provincias están pintadas de violeta, Sí. la elección es paritaria, ¿no? Vos ves Chaco, son 2 y 2. Vos ves, bueno, La Pampa termina ganando el peronismo. Vos ves Sí. lo que pasó en Santa Cruz, las bancas terminan siendo 2 y 1 para Fuerza Santacruceña. En el balance general no es tan dramático, incluso queda en números muy parecidos el peronismo en la Cámara. Sí. Crece la libertad de avance, el peronismo queda en números muy parecidos. Ahora, Sí, te ajustás a lo que es estrictamente cómo va a funcionar la cantidad, Cámara. de, y queda como- cantidad sí. de bancas. Para leerlo, no. Políticamente sí, es dramático. No, es una victoria del mileísmo, no Sí. quiero correrme del bulto, ¿no? Esto es una victoria de Javier Milei. Ahora, en términos numéricos en la Cámara, no es tan dramático. Sí, el golpe clarísimo es contra Provincias Unidas, que se vendía con 15 puntos y termina arañando los segundos lugares en Córdoba. Y que hay ayer en la transmisión especial que hacemos en la radio, estuvo un rato, le mando un abrazo grande a Madu Vudú, que me dice que escucha, y nos decía esto: no hay lugar en el centro, o sea, ya está, es algo No hay. que cuesta mucho aprender, ¿no? Porque venimos desde hace años viendo cómo se intenta por el centro y no pasa nada. Y la ambivalencia de quienes están integrados, gobernadores que están integrando Provincias Unidas, va por ahí, ¿no? Estoy un poquito con Milei, un poquito hago oposición y defiendo el federalismo de las provincias, vuelvo otro ratito. Hay muchos mensajes, Feli, están buenísimos. Uno te dice, Feli, ¿qué paliza? Si Provincias Unidas es la segunda marca de Milei, bueno, nos metemos con eso también después. Bien, bueno, es una buena mirada, está bien. Obviamente, digo, creo que es un momento que... De hecho, dije cuando llegué que los primeros que van a ir a sentarse ahora en esa son invitación son gobernadores. ellos. Sí, por eso, bueno, implica también salir a rediscutir eso. Acá me dicen, bueno, el Pitu Salvatierra también. El Pitu Salvatierra es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. No lo pusiste en una lista nacional. Vamos a la tanda, cuando regresemos tenemos más, cuando regresemos quiero que nos metamos con ustedes, con oyentes, recuerden 1132-000-530, y cuando regresemos también lo vamos a tener a Agustín Rossi aquí para charlar un poco y analizar lo que pasó, no solo en Santa Fe, sino en el país. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Hola, buen día. A pesar de que ganamos en Santa Rosa, nuestros dirigentes no toman conciencia de la gravedad de la situación y se pelean más con los de adentro que con los de afuera. Ayer no quisieron dejar entrar al intendente a una unidad básica cuando iba a festejar con su gente. La viceintendenta y otra persona más que es dirigente del IPAB. ¿Cuándo van a entender que el enemigo está afuera, no adentro? O sea, lo que tenemos que lograr es cohesión, un accionar virtuoso. Y si tenemos diferencias, unidad en la acción. Esa es la única manera de superar esto. Después volvemos para La Pampa, no está tan fácil, me parece. ¿Cómo está? A Bonavita le tirás la lengua de La Pampa y tira 20 verdades. Pero antes, ¿sabés qué? Nos vamos a ir hacia Santa Fe, porque allí te tiro los datos rápidos antes de entrar en la nota. Dale. La Libertad Avanza, 40.67. Sí. Fuerza Patria, 28.7. Provincias Unidas, Puyaro, ahí está Puyaro, toda la estructura provincial. 18.3, por eso hablamos bajísimo. Claro, fue realmente terrible el golpe que se pegaron los gobernadores que integran Provincias Unidas. Vamos a hablar de todo esto con Agustín Rossi, dirigente de Fuerza Patria, próximo diputado por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Felicitas. Bien, hace mucho tiempo que no te saludamos. Contame un poco cómo viviste todo estas últimas horas, los resultados te sorprendieron, no te sorprendieron, estaban en el margen de lo esperable. No, sí, me sorprendieron, ¿no? Nosotros veíamos que tuvimos 3 momentos en la campaña, ¿no? El momento inicial cuando conformamos la lista, que fue una lista unidad del peronismo en la provincia de Santa Fe. Sí. Era un momento en donde las expectativas que teníamos era colocar 3 diputados, porque en Santa Fe se renovaban 3 diputados. Sí. Lo ves desde el punto de vista parlamentario, renovábamos 2, porque uno de los diputados, Mirabella, se había ido del bloque.
Entonces el objetivo de colocar los 3 diputados era un objetivo deseable, era una buena elección. Llegar a merodear el 30% y lograr 3 diputados era una buena elección. Después pasó la elección de la provincia de Buenos Aires. Sí. En la elección posterior a la elección de la provincia de Buenos Aires, bueno, hubo todo una movilización y una movilización de nuestra militancia. La verdad que con la lista recorrimos la provincia de este a oeste y de norte a sur, todos los departamentos de la provincia. Santa Fe habían 19 departamentos, hicimos actos, hicimos más de 30 actos y asambleas. Bueno, hicimos una movilización importante y junto con lo que fue el resultado de la provincia de Buenos Aires y la buena respuesta que nosotros recibíamos en las recorridas y lo que nos decían nuestros propios militantes y nuestros propios dirigentes, nos entusiasmamos con la posibilidad de dar el batacazo, que era ganar. Sí. Hace años que el peronismo no gana una elección intermedia en la provincia de Santa Fe. Ajá. Y sobre las últimas semanas, empezamos a ver, la última semana por sobre todas las cosas, que había una concentración del voto no peronista en la Libertad Avanza y una caída de puyarismo, digamos, ¿no? Y bueno, las posibilidades nuestras de dar el batacazo estaban en que los 3/3, los 3 espacios se comporten no con tantas diferencias uno con el otro. Claro. Acá hay poco más de 12 puntos entre la Libertad Avanza, o 12 puntos entre la Libertad Avanza y nosotros, y 10 puntos entre nosotros y Puyar. Lo que buscábamos era un escenario en donde, sobre todo el que saliese tercero, para que nosotros seamos competitivos, tenía que estar entre 20 y 25 puntos. Claro, claro. Ahora, ¿qué cambió en esa semana? Esto fue más o menos. Ahora, quiero decir que en el 2017, elecciones intermedias de Macri, que digo que porque éramos opositores y porque estaba gobernando la derecha también, yo encabecé la lista de diputados nacionales y también colocamos 3 diputados y subimos en 27 puntos, pero en ese momento el Frente Renovador y la misma Ciudad Futura, que era la estructura que pertenece a Carentep, también habían ido por afuera, o sea que si hubiésemos estado todos juntos, hubiésemos estado similar a los 30 puntos, pero quiero decir que sacamos la misma cantidad de diputados, que es la elección con la cual comparamos por la situación de que somos opositores en la nación, opositores en la provincia, y era lo más comparable que teníamos, ¿no? De hecho, en esta elección del 2017, el macrismo, con un candidato desconocido, colocó 5 diputados, nosotros 3, y el gobernador, que era Miguel Vichy en ese momento, ya fallecido ahora, colocó solo 1. Claro. Ahora voy al armado de listas, pero Agustín, ¿y ustedes ubican qué fue lo que cambió, como decís, en esta última semana? Sobre todo sentimos que empezó a sumar más votos la Libertad Avanza, que cayó Puyaro. ¿Qué fue lo que tensionó ahí? Me parece que la nacionalización más clara de la campaña, ¿no? Cuando se nacionaliza en una elección de 3, se nacionaliza una campaña y la presencia del presidente era cada vez más fuerte en la provincia de Santa Fe. El presidente viene a cerrar su elección, su campaña nacional la viene a cerrar acá en Rosario. Sí. Me parece que eso hace que se nacionaliza la campaña y por Provincias Unidas, como le pasó en otras provincias, que era la estructura del medio, bueno, es la que queda claramente debilitada. Perdón, y como contrapartida, ¿falta un proyecto ordenador o nacional por parte del peronismo? Eso siempre es necesario, digamos, ¿no? No sé si ha sido la causante, porque yo creo que la sociedad se fue a votar entre dos demandas, entre dos consignas que fueron bastante reflejas, digamos, ¿no? Los libertarios que decían que avance la libertad, la libertad avanza a la Argentina, y nosotros decíamos frenar a Milei, ¿no? En eso eran dos movimientos, uno de avance y otro de freno, absolutamente claro, y sobre la figura del gobierno nacional, porque siempre las elecciones intermedias de alguna manera son un plebiscito sobre la figura sobre
la gestión, el rumbo, la performance del gobierno nacional. Bueno, el 40% de los argentinos decidieron que la libertad siga avanzando, que siga gobernando de la misma manera que lo venía haciendo, y solamente el 32% de los argentinos... De los que fueron, bueno, de los que fueron, claro. De los que fueron, ¿no? Obviamente que eso es que eso también es así, pero bueno, los que no fueron tampoco legitiman ni una posición ni otra, ¿no? No fueron simplemente, y sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, somos la fuerza política que mayor esfuerzo tiene que hacer para lograr mayores niveles de participación electoral, digamos, ¿no? Agustín, Pero bueno. ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quiero preguntarte cuánto crees que incide la conformación de una lista en la decisión del voto. Y te lo digo por dos cosas. Por un lado, porque La Libertad Avanza llegó a una persona sindicada de narcotráfico arriba de la lista de la provincia de Buenos Aires e igualmente le fue muy bien. Te lo digo por otro lado, en Santa Fe, digo, vos sos un dirigente con muchísimos años de recorrido, pero esta vez el peronismo llevó una dirigenta joven, nueva, emergente, y tampoco alcanzó los guarismos que uno hubiera pensado que podría llegarse a alcanzar en Santa Fe, que es una provincia que tiene tradición de haber votado al peronismo durante muchos años. ¿Qué tanto incide la lista? Porque después la discusión va a llevarse a quién tuvo que haber encabezado la lista, o si lo que hay de fondo son las ideas que sustentan cada uno de los proyectos. Yo creo que tiene importancia la conformación de la lista, ¿no? Esto es así, al menos en nuestro espacio político. Pareciese que no es lo mismo en otros espacios políticos o en otras coyunturas, o en otras coyunturas, pero en nuestro espacio político tiene importancia, y yo creo que la lista que nosotros conformamos fue una muy buena lista. Y fue, me parece que la potencia, la aparición de una figura como Karen, joven, con una militancia progresista, de centroizquierda, si se quiere, pero que amalgamó muy bien con el conjunto del peronismo, me parece que nos dio una potencia que nos permitió ser competitivo hasta la última semana, digamos, ¿no? Hasta en la última semana, inclusive los mismos libertarios imaginaban una elección peleada con nosotros, ¿no? Bueno, después pasó una ola que no excluyo las responsabilidades que se pudiesen existir en la provincia de Santa Fe, pero cuando hay una ola nacional y vos perdés, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que la habías ganado hace un par de semanas atrás por 14 puntos de diferencia, bueno, también hay que encontrar causales nacionales, pero yo creo que es importante la conformación de una buena lista, y creo que la lista que conformamos fue una muy buena lista acá en la provincia de Santa Fe, y que también en la performance que tuvimos, que vuelvo a decir, en el marco de un escenario de oleada liberal en la Argentina, haber mantenido los 3 diputados que poníamos en juego, pues termina resultando una elección digna, independientemente que las semanas anteriores o 20 días antes de las elecciones pensábamos que podíamos dar el batacazo. Bueno, el congreso que se viene después del 10 de diciembre es un congreso donde se van a tratar temas, digo, yo me imagino que si esto que vemos en el gobierno es vertiginoso en cuanto al ritmo de destrucción, de saqueo, de ajuste, lo que se viene ahora va a ser mucho peor, y en el congreso van a llegar reformas que son muy, muy cruciales, como la laboral, la previsional y demás, ¿no? Ya tienen todo listo. Bueno, nosotros también tenemos todo lo listo. Claramente que son reformas que en principio, por lo que ha anunciado el gobierno, en el sentido que van, son claramente regresivas, eliminan derechos y retroceden en la idea de construir una sociedad más justa, más igualitaria, y en principio, por lo que ha trascendido periodísticamente, yo no tengo ningún punto de acuerdo con eso. Así que veremos cómo se construyen. Necesitan alianzas, solos no pueden. El Congreso, que yo imagino que va a ser ley por ley, digamos, claro, ¿no? Porque los libertarios, si bien no tienen un bloque importante, nosotros seguimos teniendo un bloque importante. Saben ustedes que la misma cantidad, en esta elección hemos conseguido la misma cantidad de diputados que poníamos en juego, o sea que seguimos manteniendo un bloque importante, y después hay una cantidad
de bloques políticos con los cuales en este último tiempo hemos afianzado el diálogo y hemos votado en una enorme cantidad, en varias oportunidades de forma conjunta, y bueno, que dependerá también de ese diálogo cómo nos paramos frente a las distintas iniciativas del gobierno, pero nuestra posición, por lo que ha trascendido en el marco de la difusión periodística de las iniciativas del gobierno, tenemos una mirada crítica sobre cada una de estas iniciativas. Al menos mi mirada personal, ¿no? Es crítica sobre esas iniciativas. Obviamente que lo que corresponde es esperar que el gobierno envíe el proyecto y analizarlo. Por los titulares que le pusieron, yo soy crítico a todo eso que se está planteando. Gracias, Agustín, por recibirnos hoy. No, muchas gracias a ustedes, adiós. Hasta luego, estamos escuchando a Agustín Rossi, nos quedan unos minutitos para llegar a la hora 13. Bueno, hay mucho mensaje. ¿Querés que hagamos una rondita antes de irnos para la tanda? Quédate porque tenemos mucho para seguir analizando, voces que se van a seguir sumando más adelante. Vamos a hacer un repaso después por algunas provincias también. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Pablo, estoy harto de los que chamullan de este lado y seguimos perdiendo. Cada día un poco más y hay mucho que analizar, solo que perdimos mal. Daniel dice, el peronismo habla de una agenda arcaica, habla de los trabajadores de la década del 70, y Jorge Cachito dice, estoy convencido de que ganan por el voto joven ignorante que fue a Trump. Otra cosa, se dieron cuenta que en el búnker de Milei, cuando llegó temprano, exultante, mi intuición es que sabía el resultado. Hola Félix, Jair, equipo, la derrota de ayer duele, la naturalización de Cristina presa aún más, creo que esto también es un eje de derrota, nuestra líder no está en el exilio, está presa, acá, a la vista de todos, la prioridad es Cristina libre y el resto viene solo. Abrazos, Sergio de La Caleta. Norberto de Calafate también. Buen día, chicos. El triunfo de Fuerza Patria en Santa Cruz es inconmensurable. Al cura, bueno, está bien, no voy a reproducir las acusaciones, en todo caso, las campañas que se dieron en las redes. Gracias, Norberto del Calafate. Provincias Unidas fue creado para negociar con la derecha, aunque se presentaran como opción opositora. ¿Qué se puede esperar de todos los que le garantizan gobernabilidad, mileísmo de buenos modales? Nos dice Liliana Morales. Muchas preguntas con respecto, gracias Norma de la Paternal, a cómo funciona la boleta única de papel y la confiabilidad de la boleta única de papel. Gracias Moni, que dice, estoy rodeada en Caballito de gente que no tiene nada adentro de la cabeza, miro a la gente y digo, ¿qué ven? ¿Qué sienten? Bueno, esta es la cuestión del alrededor, ¿no? De cómo comprendemos lo que sucede, los resultados y la elección que hace ese 40% de los que ayer fueron a votar. Estoy muy triste, me pasé el domingo cuidando votos nuestros, fiscalizando, lo hice con placer, pero ya van varias veces que vuelvo a casa destruida sin saber cuál es la explicación. Te mandamos un abrazo fuerte, Moni. Mira lo que dice Laura, la gente rebota con el bolsillo, aunque sea ficticio, el dólar contenido y la inflación de un dígito. Es esto o la debacle, votaron esto y encima nosotros no les propusimos nada. Compañeros, seguimos hablando de la derecha, de Milei, pero no hablamos de nosotros. Mirá, yo he estado recorriendo durante estos últimos 10 días las radios compañeras. El 60% de las opiniones de las radios compañeras estaban referidas al gobierno de Milei. Muy pocas hablaban sobre el campo nacional y popular, y casi ninguna hablaban de otro proyecto que se oponga al de Milei, es decir, un proyecto nacional y popular. Dejémonos de joder, dejémonos de mirar la paja en el ojo ajeno y dejemos de creer de que el peronismo es Superman en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo. También, mientras se desdoblen las elecciones, nunca más gana el peronismo, dice Rodolfo. Bueno, hay toda una discusión ahora con el tema del desdoblamiento. A mí me parece que es un ejercicio absolutamente contrafáctico, pero después nos quedamos ahí con ese tema que es bastante engorroso y da para un rato largo. ¿Algún cumbión? Porque yo ya no sé qué hacer, me pregunta Pame de Quilmes acá. La verdad que capaz que sí, Pami. Acá Leo dice que interesante sería escuchar hoy a Ofelia Fernández,
Fernández, que decidió no participar. Darío Palazzo dice: la gente no quiere dirigentes que lloran en todos lados, que solo pelean por un lugar en la lista. Y Sergio, creo que dice: alguna vez van a hacer algo para cambiar la multa ridícula de 50 a 150 pesos por no ir a votar, o prefieren que la gente no vaya. Y después, si llego, Feli, porque lo perdí, también te leo un mensaje sobre la performance en Chubut, que creo, acá mira, Julián dice: en Chubut perdimos la provincia por 1000 votos, recuperamos varios municipios que estaban en manos de Torres y el gobernador, entre comillas, presidenciable, quedó tercero. No todo está perdido. Vivo en Alejandro Korn, partido de San Vicente. Acá se ganó y a mí me preocupa mucho si estamos ante una interna que no importa nada, porque en el estado del intendente y en el estado de una persona con la cual ha tenido mucha llegada en el municipio, que es mano derecha del intendente, no sé, festejos, aplausos, porque acá se ha ganado bien, lo cual está muy bien, pero creo que, sí, es mal, estoy planteando ello, un debate, porque creo que hemos perdido, es decir que hemos ganado acá y todo bien. ¿Por qué? Porque están en la interna Cristina versus Axel, y acá estamos con Cristina. Yo estoy con Cristina y estoy con Axel. Gracias. Uno más y nos vamos porque estamos muy pasaditos. Entiendo que el peronismo debe decir y hacer que va a crear trabajo, que va a crear mercados de abasto con lo básico para comer, que se va a ocupar de la salud pública, que funcione, que la educación pública sea eficiente, que el precio del transporte pueda ser pago para los que ganan la mínima. Esto para empezar. Ojalá me respondan, no sé el nombre del oyente o la oyente por aquí, pero gracias. Hay un montón de mensajes, después vamos a seguir repasándolos. 13:03, quédate, ya volvemos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política. Pero recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, ese que lo consiguen para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto es 100% político este crédito. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café
o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Todos estamos esperando que nos digan esto. Ánimo, ánimo. Va a pasar. No tires la toalla. Prohibido tirar la toalla, ¿o no? Todos estamos esperando. Claro, tiene que tener un poco de asidero. El relato de Milei es ese que hoy resumió muy bien en la entrevista. Me torpedearon, es la palabra que utiliza. Me torpedearon. Te disparan el riesgo país, el riesgo cuca. Inventa un enemigo que es el culpable de todos los problemas financieros, de todos los problemas económicos, se victimiza y encuentra héroes rápidamente, ¿no? Buenos y malos. Siempre tiene un relato tan simple, así como te lo digo, como un cuentito, ¿no? Los buenos y los malos. Y aquí aparecen los héroes, los salvadores, Scott Bessent, aquí aparece Donald Trump y, por supuesto, el equipo económico, los colosos del equipo económico. Y la verdad es que el peronismo todavía no puede coordinar internamente la campaña, la propuesta. De hecho, Fuerza Patria estuvo como tal en la mitad de las provincias. El peronismo no puede recuperarse todavía del fracaso que fue la presidencia de Alberto Fernández y encima se llevaron presa a Cristina como si nada. Entonces, bueno, no tiene en este momento el peronismo la capacidad como para acorralar al oficialismo ni con un juicio político, ni copando la agenda y mucho menos haciendo tambalear la economía, como dice Javier Milei, que lo está haciendo, ¿no? Es decir, es un discurso, un relato que parece que le sirve y le sirve mucho al oficialismo, de victimizarse y encontrar culpables. La caída de la economía, la suba del dólar, la destrucción de los puestos de empleo, la caída del poder adquisitivo, son pura y exclusivamente consecuencias del modelo económico de Javier Milei. Y esto lo sabemos, claro, ahora, después de este resultado, se sienten capaces de ir un poquito más profundo nos preguntamos si tenemos miedo. Claro, ¿qué van a hacer ahora? Esa es la pregunta, ese es el pánico de los que más o menos ven cómo viene la situación y temen por lo que pueda suceder. Van a acelerar, van a avanzar con reformas laborales, previsionales, fiscales, que por supuesto van a empeorar la situación de la mayoría de los argentinos. Eso es lo que pretende además el poder económico, ¿no?, que está sosteniéndolo a Javier Milei. Es lo que pretende Estados Unidos. ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere? Bueno, que nuestro país, que nuestra tierra esté a su disponibilidad por cuestiones económicas, por supuesto, enumeran cada uno de los recursos que tenemos y por cuestiones geopolíticas. Afuera China, esto es nuestro. Y claro, se encuentran con un gobierno que está dispuesto a darles absolutamente todo. Esto que parece tan obvio y que es tan terrible y que es tan dramático, parece que hay que seguir explicándolo y hay que encontrar la manera de explicarlo. Y el peronismo y las fuerzas del campo popular tienen que hacerse unos cuantos replanteos con respecto a qué tiene para ofrecer, a cuál es la propuesta. Y también hay que hacerse replanteos con respecto a la casta, Atenti, porque ese discurso caló muy hondo más allá de lo hipócrita que es el oficialismo en plantearlo, porque un gobierno que viene rodeado y sostenido por casta, por los Menem, por los Sturzenegger, por Patricia Bullrich, etcétera. Pero repaso rápido, porque sé que tenemos una nota en breve. En Río Negro entró Lorena Villaverde como senadora. Increíble. Y perdió por poquito, estaban cerca de ganar. Creíble. Lorena Villaverde entró como senadora, la mujer que encontraron con 15 kilos de cocaína en Estados Unidos, que tiene juicios, tiene diferentes causas en su provincia por estafas. Bueno,
acaba de entrar. En Neuquén entró al Senado esta mujer, Nadia, ¿cómo era el apellido? Se me fue el apellido de la... Bueno, denunciada por entregar títulos que no tienen ningún tipo de validez. O sea, les cobraban a los estudiantes una cuota mensual, hacían supuestamente una carrera y al final de la carrera les daban un título que no tenía ningún tipo de validez. No, Nadia Márquez. Ahí está, Nadia Márquez. En Buenos Aires, bueno, la tenés a Patricia Bullrich, que ni siquiera tuvo que explicar porque no le preguntaron tanto cuáles son sus vínculos y por qué recibió aportes en la campaña de una empresa vinculada a Fred Machado. Escúchame, Cuader dijo es hora de salir de la cucha. Cuader salió ayer a tuitear. ¿Desde qué lugar, no? Contentos, festejando la boleta única. Virginia Gallardo, que no sabe cuántos argentinos viven en el país, no tiene idea. Bueno, resulta electa diputada en su provincia. Marcelo Tinelli se siente habilitado para salir a opinar de lo que está bien y lo que está mal en el peronismo. Atenti con eso. Recién llegado Marcelo Tinelli viene de cortar polleras. Bueno, parece que tiene algo para decir a la conducción. Falta consultarle al mago sin dientes, que capaz, seguro, tiene algo para decir también. Tiene más recorrido político que Tinelli, que lo único que hizo fue esa mesa contra el hambre que lo convocó Alberto. Entonces, no importa que te hagan pelota el bolsillo, que hagan pelota a los jubilados, que hagan pelota a las universidades, no importa que los narcos se instalen, no importa que haya llegado la narco político, no importa que pidan cometas. Claro, ¿qué es esto? ¿Qué es este cambalache? Es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué es esto que termina de instalarse? Aparentemente, ¿no? ¿Por qué pegarte un tiro en el otro pie si ya estabas con problemas para sostenerte? ¿Qué está pasando? Es una pregunta para hacernos y es una pregunta que tiene que hacerse, insisto, la oposición. ¿Por qué eligen muchos argentinos seguir con esta película de terror y de saqueo? ¿Por qué lo deciden antes de votar peronismo? ¿No? Hay que hacerse esa pregunta. ¿No será hora de jugársela un poquito más? ¿No será hora de ir un poco más a fondo? Lo digo por aquellos que buscan un equilibrio que parece bastante difícil por el centro todavía, ¿no? Pero para cerrar, esta es la Argentina de septiembre. Insisto en esta idea, de todas maneras, ¿no? Quiero decir, la realidad es muy dinámica, es muy cambiante, todo parece cambiar en un pestañear. Ni siquiera el oficialismo esperaba los datos. Estos números sorprendieron a todos, venían bastante cabizbajos. No todo está dicho, no todo está terminado, no todo está perdido, al menos para los que no tiran la toalla. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ¿Qué peso tuvo Estados Unidos? ¿Qué peso tuvo Scott Bessent comprando pesos, ¿no? Interviniendo en el mercado cambiario? Donald Trump diciendo, nosotros estamos ahí si ganan, banquen acá. Si no bancan acá, se está muriendo de hambre. Nos vamos. El miedo que genera también la idea de que todo se vaya, ¿no? Que el dólar se vaya más arriba. Esto genera, por supuesto, temor en muchos. ¿Tuvo repercusiones en las urnas? Es una pregunta. ¿A quién se la quiero hacer? A Carlos Juárez Centeno, director de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. Miren a qué provincia nos vamos, ya vamos a hablar de Córdoba también. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Felicitas. Buenas tardes y también Alejandro y gracias nuevamente por la invitación, ¿no? No, por favor. Y habíamos hablado hace poquito. Hace poco, sí. ¿Qué peso tuvo esta intervención de Estados Unidos a tu juicio, Carlos, en el resultado? Bueno, peso tuvo, obviamente, ¿no? Tal vez muchos de nosotros, quienes analizábamos, ustedes, los periodistas, creíamos que esa intromisión norteamericana iba a jugar en contra, porque también hay que reconocer que Argentina, dentro de Latinoamérica y en el mundo en general, es uno de los países más anti-Norteamérica o anti-yanqui, como se le suele decir. Inclusive fue lo que sucedió en el 40 y pico, ¿no es cierto?, cuando Braden o Perón. Entonces se pensaba que tal vez esa ida de ese último
as en la manga del gobierno en ir y someterse al imperio y recordar lo que es el cipallismo, el colonialismo y el sentimiento anti-norteamericano, y no le iba a jugar a favor, o por lo menos no iba a ser tan importante, y a los hechos obviamente se demostró que sí. Ahora, lo que habría que ver es si realmente fue importante porque por la decisión norteamericana de jugarse a apoyar a un país que se estaba muriendo, como lo dijo el propio Donald Trump, o si esa ayuda sirvió para refrescar en la memoria a gran parte de la sociedad argentina de la posibilidad de que si no ganaba el gobierno esta semana, hoy teníamos un lunes negro y esta semana era una debacle económica y una disparada del dólar y una caída de las acciones argentinas y de la bolsa terrorífica, ¿no? Entonces yo creo que hay como un mix ahí. El propio Trump hoy hasta estaba sorprendido, ¿no? Sí. Él inclusive dijo, tengo que darle mi apoyo en esto a Vance y a Bessent, que fueron los dentro de la alianza de poder norteamericana, ¿no? Y de su gobierno. Él mismo dijo que fueron ellos los que lo presionaron a él, o intuyo yo, o rescato de esa expresión del propio Trump, ¿no? Que nadie creía que se iba a ganar tan cómodamente. Así es. Está Jair Sibel en la mesa que se suma. Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Te pregunto cómo se enmarca todo esto en una política cada vez más ofensiva de Estados Unidos para con Latinoamérica. Recordemos que le revocaron el visado al presidente de Colombia, a Gustavo Petro, y a su familia, que está posicionando bombarderos en las costas de Venezuela, atacando violentamente y sin juicio previo, obviamente, lanchas que circulan por el Mar Caribe y por el Pacífico, y donde también amenazó con anexar Panamá Donald Trump cuando llegó. ¿Cómo se da el avance de Donald Trump frente a una violenta asonada de Estados Unidos, sobre todo América del Sur? Bueno, yo creo sí que, como vos estás sosteniendo en tu pregunta, en cierta medida, y en este breve análisis a la pregunta, que Estados Unidos se ha recluido en América Latina porque no le queda ya ese poder de imperio global que era. Entonces, como el mundo como la globalización y el mundo y la geopolítica se está trasladando de Occidente a Oriente, y al suceder eso, Estados Unidos pierde ese gran liderazgo que tenía o que ha tenido en los últimos 20, 30, 40 años, Estados Unidos ha vuelto a darse cuenta que su lugar en el mundo es a través de lo que antes era su patio trasero, pero ya no es solo su patio trasero. Es la parte del mundo que le puede servir, tanto vía Panamá, tanto Estrecho de Magallanes, para conectar el Atlántico y el Pacífico, que no es poca cosa, ¿no? Y por donde casualmente tienen sí o sí que pasar todas esas mercancías que vienen de ese Oriente que hoy en día tiene la supremacía comercial en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, yo creo que la política exterior de Trump ha estado dirigida en estas últimas semanas a enemistarse, o más que enemistarse, a bombardear lanchas pesqueras en Venezuela y ahora en Colombia, a amigarse con Brasil, porque no es tonto Trump tampoco, ¿no es cierto?, y a cooptar a Argentina. Creo que esas han sido las tres líneas que le ha impreso Trump en estas últimas 2 semanas a su política exterior,
esperando. ¿Por qué esos tres escenarios o subescenarios? Porque el resto de Latinoamérica lo tiene ya cooptado con el interrogante de Chile, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en las elecciones de Chile? Si va a ganar Kast, el Milei de ellos, o no. Y porque Bolivia ya volvió a su redil, si bien él vuelve de la mano de una derecha menos extremista. Un poco más medida. Sé, Carlos, que tenés poco tiempo, así que te quiero como... No, pero... ¿Estás bien? Okay. Hice espacio para dedicar... Te agradecemos. Te quiero preguntar por Córdoba, porque la verdad que repasábamos hoy los datos azorados, ¿no? No solamente de Córdoba, sino de la propuesta Provincias Unidas, y sorprendidos por cómo le fue a Schiaretti allí. Sí, yo no sé si fue contigo o en otra entrevista que yo tuve, que rescataba que estas elecciones de medio término revalidan la votación de 2021 en la provincia de Córdoba. En 2021 en la provincia de Córdoba, Cambiemos sacó 6 diputados. Schiaretti sacó 2. Mirá. Y Fuerza Patria sacó 1. Ahora es 5-3-1, ¿no es cierto? Con un nuevo actor político que es Natalia de la Sota, pero Unión por la Patria pierde su representación. Entonces, en cierta medida, Córdoba siempre tiene... Córdoba es la Córdoba del Cordobazo, pero, o de la reforma del 18, pero también es la Córdoba del 76 y de Menéndez. Córdoba siempre ha sido muy subversiva, pero también muy tradición, familia y propiedad, ¿no? Claro. Muy el cordobesismo. Es decir, la reforma universitaria del 18 fue levantarse ese progresismo que luego va a devenir en radicalismo en contra de la Córdoba Frate, o sea, el partido cordobés de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no es cierto? Entonces, en cierta medida, Schiaretti también quiso hacer eso. ¿Y por qué le fue bien? Igual que de la Sota. Porque hizo un cordobesismo que en realidad no era solo peronismo, era una alianza mucho mayor. Claro. Lo que sucede que ahora le está surgiendo, por haber mantenido cerrado el partido, etcétera, etcétera, ya esa gente que lo apoyaba a Schiaretti porque le parecía un peronismo amigable o la Fundación Mediterránea o un peronismo que dejaba espacio al libre mercado, etcétera, etcétera, ahora tiene una primera marca. ¿Para qué voy a votar la segunda marca o la segunda opción, ¿no? Y bueno, y votó a esta nueva marca que es La Libertad Avanza, que nadie pensaba, porque aparte la lista no es una lista, no era una lista potente, no eran candidatos conocidos. Pero eso pasa en varias provincias, ¿no? Que son candidatos desconocidos y que acaban de hacer una buena elección o ganar la elección directamente. Sí, desconocidos en el sentido que no venían de la política, pero tampoco no eran conocidos ni mediáticamente siquiera, porque en otras provincias, qué sé yo, tenés el caso de la chica esta Gallardo, que aunque sea conocida mediáticamente, acá el número 1 de ellos, Roca, es un amigo de Bornoroni, abogado sí, también de la industria de las estaciones de servicios, es vendedor de combustibles. La número 2 sí era una mediática de las redes, ¿no? Pero que cada vez que habló metió la pata. Es más una Karen Reinhardt, ¿no es cierto? Claro. Más o menos algo así, de Río Cuarto. El número 3 es es el otro socio de Bornoroni en el estudio jurídico, abogado, pero que era el delegado del PAMI en Córdoba. Y 4 iba recién Rodríguez Machado, es decir, alguien que viene de la política, que pasó desde Cámara por Cambiemos y ahora está
Libertad Avanza, y hasta sale un quinto, que yo no recuerdo quién es el quinto, ¿no? Sí. Bueno, acá mientras charlamos, aprovecho para mandarle un beso a Tilio Borón, que está escuchando a Carlos Juárez Centeno con mucha atención. Nos dice que buenas entrevistas. Mañana estará Tilio acá también haciendo su análisis. ¿Cerramos, Jair? Un amigo, y un gran conocedor de la realidad latinoamericana y del mundo aparte, ¿no? Claro. Bueno, es parte de este programa. Mañana tiene su columna acá, así que ya lo estamos esperando con ansiedad, te diría, ya para escucharlo. Carlos, ¿cómo impacta el triunfo legislativo de Milei en el escenario latinoamericano, pensando que, vos lo mencionabas, en pocas semanas tenemos la elección presidencial, la primera vuelta en Chile, el año que viene se elige en Brasil y también se elige en Colombia? ¿Es algún tipo de espaldarazo o es más que nada una elección de medio término aislada que hay que ver cómo impacta incluso al interior de la República Argentina? Mira, yo creo en esto que la realidad política argentina es muy volátil. Tan volátil es que hace menos de un mes, creo que es, o un mes y pico, menos de 2 meses, bueno, se festejaba el triunfo de Kicillof y del peronismo en la provincia de Buenos Aires por 16 puntos terminó siendo el conteo oficial y final. Y ayer perdió, o no se sabe el conteo final, pero empate técnico o un punto abajo el peronismo. Ahora, no nos olvidemos que si uno suma en el 2003 los votos de López Murphy y Menem, más o menos rondaban el 40%, entre el 40 y el 41. Si sumamos en el 21 los de Cambiemos y La Libertad Avanza, tenemos también esa cantidad o un poco más. Si después vamos a lo que saca La Libertad Avanza por sí sola en 2023 y Patricia Bullrich y el PRO por el otro lado, se llega a una cifra similar. El balotaje no lo podemos contar porque fue una cifra distorsionada por ser casualmente un balotaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre hay un 40%, entre un 30 y un 40 en la República Argentina que no vota lo nacional y popular, que no vota el peronismo y que prefiere cualquier cosa antes que hacerlo. A su vez, el peronismo tiene o ese voto cautivo, dependiendo a dónde se mueve, es el que le da la posibilidad a veces a lo nacional y popular y al peronismo en ganar en primera vuelta con un 10% de diferencia, como es el sistema de balotaje en la Argentina, o ganar en una segunda vuelta con algún porcentaje que se lo permita, ¿no? Entonces, yo no sé si eso va a influir a nivel, no puedo decirlo hoy si va a influir a nivel regional, porque también la política está cada vez más volátil a nivel mundial y sobre todo en la esfera nuestra, en la órbita nuestra que es la occidental y en la órbita nuestra en donde hay donde estamos participando estos gobiernos democráticos, aún con estas democracias muy débiles y muy diluidas, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre, hay mucha complejidad y el tiempo avanza muy rápido, algo que antes no sucedía, ¿no? Claro. Siempre es un gusto escucharte, Carlos. Gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos hoy. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, a seguir analizando esta realidad que nos depara sorpresas día a día, ¿no? Claro que sí. Gracias. Carlos Juárez Centeno, director de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. 13:30 minutos. Tenemos tanda, tenemos mucho oyente. Enseguida vamos a volver con ustedes porque hay de todo aquí. Vamos a ir a la calle en un rato también, a ver qué dice la gente con el móvil. Está difícil hoy, para salir a la calle. Salir a la calle, hay gente cuerpo, que tiene ganas de hablar, gente que no debe tener muchas ganas. Debe haber mucha gente de mal humor también, ¿no? ¿Quién no se levantó de mal humor hoy? A ver,
Fue difícil la mañana. Fue difícil. Me acosté triste, pero bueno, digo, ya de nuevo para la batalla. Tomo tu lema. A no tirar la toalla. A no tirar la toalla. Vamos. Dale, vamos a la tanda, ya estamos de regreso. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togenetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia.
13:36 minutos, nos vamos a la calle con Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Feli? Bien, comenzando esta semana con tú. Decime esto, ¿cuál es el ánimo en la calle? La gente quiere hablar, no quiere hablar, te miran, te odian, te tiran fuego con la mirada cuando le vas a preguntar por el fin de semana o tranqui. En ese orden, todo en ese orden, así como lo ves. Algunos quieren hablar, otros insultan. Bueno, los insultos le pusimos el pitido para que no digan nada. Claro, y sí. Pero sí, están con muy mal humor. Cosas que no coinciden por ahí con la misma realidad que nosotros palpábamos en la calle, ¿no? Creo que, a ver, más allá de las palabras de los analistas que por estas horas están opinando sobre los resultados de las elecciones, también de las palabras de los referentes políticos que muchos todavía no pueden creer que haya ganado La Libertad Avanza, creemos que también es importante escuchar a la voz del pueblo, la voz de la calle, aquellas hombres y mujeres que fueron a votar en el día de ayer para saber cuál es su opinión, para conocer su impronta. Bueno, caminamos a media mañana por Avenida Corrientes, ahí en la zona del microcentro, una zona jodida, si las hay, Feli, porque es la zona bancaria, los brokers, bueno, todos los que manejan finanzas. Encontramos, obviamente, gente que sale de las oficinas o que está entrando en su horario de trabajo. Los menos están contentos de que haya ganado Milei. Por lo menos de 15 que hablamos, 2 estaban muy contentos. La gran mayoría estaba enojadísima. La gente realmente enojada. ¿Cómo se entiende esto? Sí. Me llamó uno mucho la atención, un jubilado, escuchen esto, un jubilado que estaba enojado con Milei, muy enojado porque no cumplió para él las promesas de campaña, pero que así todo lo iba a seguir votando. No sé, son esas inconsistencias. Escuché mucho de eso, escuché mucho de gente que reconoce que hoy está peor, pero que le iba a seguir bancando. Sí, son inconsistencias, qué sé yo, no sé, inconsistencias intelectuales o políticas, o por ahí los corren por derecha al propio Milei y están esperando que haga algo de todo lo que dijo que todavía no hizo, por ejemplo, la dolarización, el cierre del Banco Central, bueno, un montón de situaciones. Creo que las palabras sobran, Feliz. Si te parece, escuchamos los testimonios que recolectamos porque son realmente interesantes. ¿Conforme con los resultados de las elecciones, qué opinión tenés? Todavía me cuesta creer y caer cómo el pueblo puede haber avalado en casi todo el país a un gobierno como este con las acciones que está tomando. Pero bueno, será cuestión de también tratar de comprenderlo y habrá que revertirlo para las próximas. Señor, ¿cómo le va? ¿Está conforme con el resultado de las elecciones? Yo he votado a Milei porque no quiero saber nada con el kirchnerismo. Pero Milei dijo una cosa que iba a hacer y no hizo nada. Yo voy a seguir votando a Milei porque no quiero que vuelva el kirchnerismo. Pero él tiene que ver que la parte del pueblo cada vez estamos peor. ¿Y qué promesas no cumplió para usted? Él iba a dolarizar, iba a sacar impuestos. Los impuestos, indudablemente, no sacó ni uno para nosotros. La verdad que me ha dejado bastante impactado los resultados. ¿Por qué? Y porque esperaba otra cosa, la verdad. Creo que esta situación sigue siendo más de lo mismo, pienso. La verdad que bastante decepcionada. Creo que el tema con los jubilados, el tema con las universidades, porque soy docente jubilada. Hola, ¿cómo estás con el resultado de las elecciones? ¿Contenta? ¿Enojada? No, yo no estoy para nada de acuerdo con este resultado. Voté al peronismo, la verdad estoy muy sorprendida. Uno entiende que, bueno, posiblemente tengan apoyo de algún sector, digamos, eso es esperable. No este resultado que para mí no condice con nada de lo que está pasando en la realidad, y no es solo para mí porque, al menos en el contexto de gente que trabaja todos los días como yo, no hay nada que haya mejorado en nuestra vida, y no solo que no mejoró, sino que empeoró rotundamente. No existe la inflación al 1%, no existe que no aumenten las cosas todos los días. Ahí vimos cómo caló hondo, ¿no? Kirchnerismo sí, kirchnerismo no, por lo menos en el señor, el jubilado, y también cómo la realidad, en muchos de los comentarios que hemos recolectado, no coincide con lo que pasó ayer en las elecciones. Siempre decíamos, Feli, en el aire, de que esperábamos que en las elecciones haga carne lo que pasa en la calle, que los comercios están vacíos, que la gente no compra, que no pueden ni siquiera pagar un alquiler. Hay muchos comercios que si vos vas caminando y prestás un poquito de atención, ya tienen las persianas bajas. Y vos decís, ¿en qué momento cerró este hombre? Y seguramente cuando le han duplicado o triplicado el alquiler mensual. Bueno, situaciones que no coinciden con la realidad, que se vieron reflejadas o no en la elección de ayer. Muchos, la gran mayoría, enojados por los resultados, algunos poquitos contentos. Gracias, Martín.
A vos, Feli, hasta luego. Hasta luego, gran trabajo, Martín Suárez trayéndonos voces de la calle y tenemos voces de oyentes también, así que vamos a escucharlos en el 1132 000 530. ¿Cómo te va, Bonavita, Abel de Escobar? Bueno, te cuento una cosa, por ejemplo, lo que pasó en Escobar. Sujarchuk postuló a una concejal electa por Fuerza Patria, que todavía no asumió, la candidateó a diputada por la lista de Fernando Grey. Él apoyó a Fernando Grey, porque quedó afuera la candidata a diputada, digamos, ¿no? Bueno, eso hizo, o sea, fue opositora a su propio partido, que fue concejal electa. Hola, buenos días, si se pueden decir. Bueno, acá en San Juan ganamos porque el peronismo fue unido. No solamente el peronismo, bueno, el partido mayoritario, había muchos otros movimientos sociales, más el partido Frente Grande y el PTP, que realmente estamos representando al pueblo. Fue unido. Gracias. Marce me dice, hoy me levanté libre para cagarme de hambre, enfermarme y encontrar el hospital destruido, que me peguen en las protestas, ver la bandera yanqui en las esquinas, ver jubilados muertos de hambre, discapacitados abandonados y todo un circo de la falsa narcocapitalista. Pero viva la libertad y la recalcada bla, 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 bla. Bueno, así se levantó Marce hoy. Acá dicen las Fuerzas Armadas totalmente desarmadas y con los F-16 del enemigo. Los Estados Unidos vienen por nuestro territorio y estamos desarmados, desorganizados y con la principal dirigente popular presa. Soledad dice, qué buen informe de Martín, incomprensible que haya ganado. Este tipo no se entiende nada. Y también José dice, interesantísimo lo del jubilado, impresionante. La reina y su príncipe no suman, sino que restan. Y Adriana dice, el antiperonismo de la oligarquía lo entiendo, pero el del que tiene que ir a laburar para vivir es imposible de entender. Yo escuché un señor, un empresario, hace unos días en uno de los canales, creo que era La Nación Más, estaba dando vueltas el fragmentito, que decía que le había ido muy bien con el kirchnerismo, que le estaban yendo muy mal en este momento, pero que iba a votar a Javier Milei porque no quería que vuelvan. Digo, el grado de toxicidad de todo eso que vas recibiendo todos los días, el odio, ¿cómo te enferma el odio? No, o sea, votás en tu contra. Y te sumo algo más, Feli, que creo que es parte de la lectura sociológica que podemos hacer. El antiperonismo es la fuerza más potente de este país y en ese hecho tiene un peso fuertísimo la Unión Cívica Radical, ¿no? La base del fracaso. ¿Dónde está la Unión Cívica Radical en todo esto que conformó durante 100 años la Argentina bipartidista? Bueno, en su incapacidad de construir un modelo alternativo al peronismo, solo abonó a la construcción del antiperonismo como identidad que ayer se impuso en las urnas. Hola, Yair, hola, Feli. Así como cuando ganó Luna por primera vez en Brasil, dijo, la esperanza venció al miedo. Bueno, en estas elecciones parece que el miedo a lo que podía traer una devaluación, el miedo a lo que podía traer esta precaria estabilidad, perderla, volcó al electorado en dos actitudes: darle el voto a los libertarios o no ir a votar. Y ahí tenemos las consecuencias. Es preocupante. Pero esto se va a revertir. Pero muchas gracias, Lorna. Dice, no se lo podía preguntar a ese señor, ¿por qué no quiere que vuelva el kirchnerismo? Ahí falta algo. Bueno, sí, no cierra igual, no cierra, digo, en todos los discursos que he escuchado en ese sentido. Marcelo nos dice alguna sugerencia acá, entrevistar a un sociólogo, antropólogo, tengo 60 y vi que la sociedad cambió. Besos. Bueno, gracias, Marce. Vicente dice, se viene la entrega de la minería, el litio, el uranio, la tecnología nuclear, el debilitamiento aún más de nuestras Fuerzas Armadas y la base de Estados Unidos en el sur, sumada a la pérdida de la Antártida. Ariel dice que rompo mucho con esto, pero hay que entender que mucha gente no entiende nada de política. Pienso que de este lado creemos que los podemos convencer con argumentos y sé que no es así.
Muy bien. Hola, amigues. Te escuchaba Yair decir que no había tal o cual sector representado. Yo creo que más allá de quién sea el mensajero, primero tiene que haber un mensaje. Como compañero veo que hace mucho tiempo no hay mensajes renovados que interpelen a la sociedad. El pasado es imprescindible, pero no se vive de él. En lugar de tanta energía en internas, más trabajo en proyectos e ideas que vuelvan a enamorar. Abrazos. Buen programa. Gracias, Mónica también, que nos manda Mónica de Carapachay. Me puse del lado de los indios y me derrotaron, del lado de los negros me derrotaron, del lado de los campesinos me derrotaron, los obreros me derrotaron, los pobres me derrotaron, me puse del lado de los perseguidos, me derrotaron, de los discriminados y me derrotaron, de los débiles y me derrotaron, pero nunca me puse del lado de los que me vencieron y esa es mi victoria, dice Mónica. Gracias, Mónica. Acá María Agustina dice: el problema es que la oposición no parece lo suficientemente enardecida porque estos préstamos que todos sabemos no se pueden pagar. Y te sumo uno más, Piquetero dice: ¿cuánto pagó Milei de capital de la deuda? 0. Algunos criticábamos a parte de la dirigencia, no con maldad, desde el razonamiento, pero no teníamos quien nos escuche. Y hay cambios que hay que hacerlos. Si una persona es mejor que otra, o es más capaz, o tiene más ganas que otra, ¿por qué? Porque tiene una persona poder de presión, sigue estando en un lugar que termina haciendo un desgaste o un daño. Hay que resolver y hay que hablar. No tiene que haber temas tabú, hay que hablar estas cosas así como pasan abiertamente y llamar y empezar a hablar de estas cosas intrincadas con serenidad, pero hablarlas, no ocultarlas más. Bueno, que hay muchos que tienen que renunciar al puesto, pero no a la lucha. Gracias Augusto por aquí también. Demasiado tiempo en explicar cómo se vota del perjuicio al pueblo que causa Milei y las propuestas programáticas hacia adelante. Bueno, coincidiendo con tu mirada en este caso, Yair. Hola muchachos queridos, sobre todo en provincias como Córdoba, muy facha, preparémonos para frenar la proscripción de Cristina y de cara a las próximas elecciones es ganar o ganar, pero trabajar en el territorio organizado. Bueno, mucho mensaje más. ¿Tenés más ahí? Dale, a ver. Buen día, felicita, Yair. Laburantes y oyentes de la Radio de las Madres. Bueno, cuesta largar alguna idea, porque en lo particular estoy absolutamente conmovido, estoy cual haber recibido un mazazo en la cabeza. Cuesta mucho ver cómo seguir, porque varias vías de esta manera se agotan. La vía de parar a Milei en el Parlamento, con el tercio que consiguió, directamente puede sacar las leyes que él mismo imponga, no necesita ni siquiera de los vetos. El Poder Judicial se irá acomodando como siempre. Algunos amparos que habían salido estaban un poco vinculados, además de la honestidad de los propios jueces, al ámbito de decadencia del gobierno nacional, que se estaba manifestando, pero me temo que lo único que nos queda es la calle. Y para ser uno que muchas veces estaba en la calle, creo que en eso también nos está faltando bastante. Claudio. Gracias, Claudio. Bueno, gracias. Ahí mucho oyente. Les agradecemos a todos. La verdad que sí que es un día para hacer catarsis, para contenernos, para ver cómo sigue todo esto, porque bueno, fue realmente un golpe muy duro los números de ayer, insisto. No es que alguien sabía lo que iba a pasar, nadie sabía lo que iba a pasar, nadie veía venir estos números. No, y también para matizar un poco el peso de la derrota, fue una buena elección de medio término para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Digo, perdió la diferencia de 14 puntos, pero conservó gran parte de los diputados que metía. Lo que decíamos, la composición de la Cámara va a mutar porque la Libertad Avanza mete muchos diputados nuevos. Pero en la provincia de 14 puntos no. No, empate, un punto abajo casi. Ah, claro, no te entendí que dijiste 14 puntos. No, la cantidad de diputados que metió era muy parecida a la que renovaba. Entonces, bueno, en términos de impacto, fue muy ajustado el resultado. Impacto parlamentario no va a ser tan grande, el impacto es netamente político porque es un referéndum positivo para la gestión de Milei, que además llegaba con los papeles quemados. Feli, digo, una comparación con el 2017 de Macri te muestra que Macri, cuando todavía no había ido al fondo y
vendía Revolución de la Alegría, saca 42 puntos. Milei, con esta situación, intervenido por Estados Unidos, logra casi 40, no es poco. Escúchame, ¿qué sabemos de Petro en este momento? ¿Cómo está Petro? Está bien con el Twitter, ¿no? ¿Está manejando bien el Twitter? Bueno, pero tuvo un fin de semana agitado. Tuvo un fin de semana agitado, te digo, ayer fueron sus internas, ganó el candidato de izquierda, Iván Cepeda, una buena noticia para Colombia, pero me parece que le está llegando mal la información, ¿no? A ver, vamos a ver lo que acaba de compartir en Twitter. Bueno, en realidad lo compartió hace un rato, pero está generando como mucho ruido, porque me parece que no le están contando bien lo que sucede en Argentina. Algo raro hay acá. Gustavo Petro dice: el progresismo triunfó en Argentina. No, Gustavo. Y comparte el mapa pintado de violeta y un tuit de alguien que dice: felicitaciones Milei, la libertad avanza. O sea, sabemos... No creo que sea cinismo, no termina de ser, ¿no? La verdad es que no lo entiendo. Él sabe quién es Javier Milei. Ahí le piden los datos actualizados. Ha sido muy crítico de Javier Milei, entonces, bueno, como no sabemos bien qué lectura hizo de lo que está viendo. No, bueno, claramente Petro estaba muy metido en lo que pasaba en su país y habrá tuiteado, bueno, como el Jabo, tuiteó en una vorágine de intensidad y seguramente le salió esto. Sí, bueno, aparentemente no terminó de entender bien. Abajo le dicen, no, informate. No, la realidad en Argentina es otra, claro, las todos le explican al algo. Son muy buenas. Todos queremos vivir en el mundo de Petro, ¿no? Ojalá, Gustavo. Igual para Javier Milei puede ser un insulto esto de que le digan progresista, viste que progresista para él es lo peor que te pueden decir, básicamente. Es el enviado del maligno en la tierra, Gustavo Petro, más o menos. Más o menos. 13:51 minutos, estamos en la Radio de las Madres, estamos haciendo Bonavita en 530. Cuando tu casa o tu oficina huele bien y se ve impecable, es porque pasó Full Clean, fabricantes y distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papelería. Haz tu pedido a través de la página web www.fullclean.com.ar o llama al 1168 79 90 49 y además mencionando a la M530 obtenés un 15% de descuento con cualquier medio de pago, con toda la limpieza y todo el aroma Full Clean.
estamos despidiendo. Tenemos algunos, siempre quedan datos porque hay un montón de datos, la verdad que son abrumadores, pero Jair quiere destacar uno en particular. Yo me quiero quedar en donde mejor le fue a la Libertad Avanza. Vos decís, debe ser en Córdoba. ¿Te querés quedar geográficamente o ahora con la información? ¿Te querés ir? Bonita, me quiero ir a la miércoles y volver mañana renovado, pero 93.06 sacó. Paliza. Golazo. Impresionante. ¿En dónde? ¿Fue en Mendoza? No. ¿Fue en Corrientes, una provincia históricamente No, tampoco en Corrientes, no, que es el único lugar donde ganó Provincias Hundidas. Sí, fue en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. No, ya sabemos no, señora, fue en la Antártida Argentina. Sacó 93%. Segundo, ¿sabés quién salió, Bonavita? ¿Quién? El Frente de Biondini sacó 1 punto. Favor, fue el lugar del país donde mejor le fue al Frente de Biondini, sacó 3 votos. ¿Sí? El 1.73. Tercero, ¿sabés quién salió, Bonavita? ¿Quién? El Frente de Izquierda sacó 2 votos. Increíble, loco. Esa Antártida. Qué mal le deben estar pasando esas dos personas que viven ahí en la Antártida. Rodeado de 170 tipos que votan a la Libertad Avanza. Son militares, vos pensás muchacho. que vos amaneciste mal. Pensá en esas dos personas que en la Antártida votaron al Frente de Izquierda y que ganaron los libertarios. Y 2 votos muy valiosos para Fuerza Patria, que sacó 1.15%, el peor resultado de todo el país. Lo sacamos en la Antártida. Estos son los milicos que tienen que defender nuestra soberanía, ¿no? Que están votando al mismo tipo que habló en favor de la autodeterminación de los Kelpers, que dice que su ídola es Margaret Thatcher y que va a lamerle la suela de las botas a Donald Trump. Así que 93-1 terminó la elección entre los libertarios y el peronismo en la Antártida. Estas son las Fuerzas Armadas que tenemos hoy. Viste que siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. Cuando decís, no, yo vivo en un barrio gorila. Pero que gorila en la Antártida. Mirá la Antártida. Vení acá y hacete el guapo. Che, tendremos que organizar algún plan para copar la Antártida. ¿Cómo lo ves a Imú yendo a la Antártida? Ale, nos vamos a la Antártida, ¿quiere? Mete un voto más y no quiere. ¿sabés De qué? hecho, Ale está conmovido porque mira el mapa violeta y la pampa celeste en el medio. Esta mirá pampeanidad, mirá la exceso de pampeanidad en este estudio, viejo. Me terrible. Presumieron la pampeanidad. Y vos, porteñito, ¿cómo le va? Bueno, viejo. Pero el mapa es muy... Después, cuando entramos a hablar fino, ya le dije, no. Acá larga vida a Formosa. Nos tenemos que ir, nos vamos. Gracias, Charlie Escalante en los controles centrales. Gracias por estar ahí. Gracias a Leimu, Mariana Collante, Luchito Murad. Muchísimas gracias. El señor Vicente Castro, Manon Sanseverino y Jair Isabel. ¿Cómo está? ¿Está un poquito mejor ahora? Y desde que me dijiste que no hay que tirar la toalla y que mañana va a ser un poco peor que hoy. Remamos juntos. Vamos, que no se terminó el mundo. Mañana nos encontramos aquí al mediodía. Ya viene Carlos Polimeni. Quédate en la 530.